Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. El título que yo simplemente voy a nombrar a este video es Hablemos de Ramfi Domínguez Trujillo. Un líder político que en los momentos más difíciles simplemente no da la cara. Claro, no cabe duda que yo siempre he creído que cuando un líder habla demasiado, promete demasiado y simplemente denuncia demasiado, al final, cuando realmente tiene que sacar la cara, simplemente se esconde. No cabe duda, señores, yo siempre he creído que todo liderazgo es producto del trabajo. Hay personas que realmente son líderes, producto de la suerte, y más en un país como República Dominicana, donde yo no voy a decir que la mayoría de las personas son políticamente analfabetos, pero existe mucho eso que la gente llama el fanatismo político, pero también el culto a la personalidad. No cabe duda también que cuando se habla de los políticos de República Dominicana y los simpatizantes y militantes de organizaciones políticas, muchas veces eso que la gente llama el pragmatismo político y el análisis de la situación política del momento y cuáles son los vientos que el electorado simplemente está empujando en ese momento, simplemente muchos de esos líderes tienen dos opciones: o se suman a esos vientos o simplemente se echan a un lado para que no se caigan. Pero cuando se habla de los simpatizantes, yo siempre he dicho que hay tres tipos de simpatizantes. El simpatizante que simplemente es un simpatizante pragmático, que ve la política partiendo de la situación electoral del momento y simplemente echa su voto partiendo de esa situación. Hay otro que simplemente es un fanático de la política o lo que alguna gente llaman un simple ideólogo. Ese tipo de simpatizantes usualmente son aquellas personas que siguen una organización política, porque esa organización política tiene cierta ideología, tiene ciertas proyecciones, tiene cierta visión de cómo resolver los grandes desafíos que tiene la nación. Y hay otro grupo que simplemente son lo que yo llamo aquellos políticos que simplemente siguen el culto a la personalidad. Cuando se habla de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, yo siempre sostuve que Ramfi Domínguez Trujillo, como político, realmente él tiene grandes cualidades. El hombre tiene una enorme capacidad de llegarle a las personas, de decir aquellas cosas que muchas personas quieren escuchar, independientemente de si él tiene el poder, la capacidad y por qué no el aparato político detrás para empujar ese tipo de política cuando se habla de gobernar una nación. Yo siempre he creído también que una cosa es denunciar en la oposición y otra cosa es ejecutar cualquier tipo de plan de gobierno partiendo de las posibilidades económicas, políticas que simplemente se posee cuando tú llegas al Estado. Pero en este momento, a 2 semanas de las elecciones presidenciales, hay algo que yo he notado y es simplemente la ausencia de un líder que desde mi punto de vista siempre decía que él tiene el coraje, el valor, el conocimiento, la inteligencia para enfrentar los grandes desafíos que República Dominicana enfrenta en este momento. Y en los últimos 3 o 4 meses, partiendo de los desafíos que ha tenido la República Dominicana, ya sea cuando se habla de la situación política, pero sobre todo sobre la situación
presentada por esa pandemia que todos conocemos como el COVID-19, nosotros hemos notado la ausencia de ese liderazgo que se vendió como el salvador de la nación dominicana cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Cuando yo hablo simplemente hablemos un poquito de Ramfi Domínguez Trujillo, yo simplemente lo hago basándome en lo que es mi experiencia personal, pero también en la forma como yo miro la política. Yo siempre he dicho que a mí no me importa si Luis Abinader es elegido presidente de la República, Guillermo Moreno o Ramfi Domínguez Trujillo. Mi único interés es simplemente hacer el esfuerzo que yo pueda dentro de mis posibilidades de sacar al Partido de la Liberación del poder por la siguiente razón. Tienen demasiado tiempo gobernando la República Dominicana y los grandes desafíos que la nación enfrenta no han resuelto ninguno. Eso me dice a mí que es tiempo de cambiar la película. No cabe duda también que cuando se habla del liderazgo joven de Ramfi Domínguez Trujillo, uno tiene que aceptar que él tiene miles de seguidores que de una forma ciega, fanática y sin conocimiento político simplemente siguen a Ramfi Domínguez Trujillo, producto de la desesperación, la ignorancia y un sentimiento nacionalista que todos conocemos el origen. Producto de ese sentimiento de muchos seguidores que siguen el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo, no todos, pero una gran mayoría de ellos caen dentro del fanatismo político, pero también caen dentro del culto a la personalidad. Cuando alguien me dice a mí que yo solo voto si es por Ramfi Domínguez Trujillo, estamos hablando de una persona que simplemente está siguiendo el culto a la personalidad. Cuando alguien me dice a mí que la única persona por la que yo voto es Ramfi Domínguez Trujillo, porque era el único que tenía solución para resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana, eso me dice a mí que ese fanatismo político y ese culto a la personalidad está por encima del amor hacia la patria. Y yo siempre he creído que el amor hacia la patria, el amor a cada uno de esos dominicanos que de una forma u otra están enfrentando la enorme crisis política, social, económica y sanitaria que está viviendo el pueblo dominicano en este momento, son motivos suficientes para uno echar a un lado ese culto a la personalidad y votar por el amor a la patria. Pero parece que muchas personas que siguen el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo, el fanatismo a su líder está por encima al amor a la patria. Y ellos creen que los problemas de la patria solo se resuelven con las mentiras, con la demagogia de un líder político que simplemente en los momentos más difíciles nunca ha dado la cara. Y a 2 semanas de las elecciones presidenciales, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está Ramfi Domínguez Trujillo? Frente a ese descalabro, frente a esa falta de institucionalidad, frente a esa pandemia nacional y frente a un panorama político que en este momento se siente la tensión. ¿Dónde está Ramfi Domínguez Trujillo? Como una forma de guiar a aquellas personas que siguen su proyecto presidencial. Por eso yo dije hace 3 o 4 meses atrás que Ramfi Domínguez Trujillo es de la gente que ladra mucho, pero al momento de él actuar, él simplemente, los hechos nunca coinciden con la palabra. No cabe duda también que cuando alguien me dice a mí, yo solo voto por Ramfi, eso me dice a mí que ese amor a la patria nunca ha existido en ti. Tú simplemente lo que eres un fanático de la figura
que tú has creado de Ramfi Domínguez Trujillo, pero sobre todo tú te estás conduciendo no por el pragmatismo político, sino por ese culto a la personalidad. Y en los momentos más difíciles, y a mí me dan a escoger entre el futuro de la nación dominicana y cualquier tipo de simpatía que yo tenga por un líder determinado, créemelo, yo siempre voy a votar por el futuro de la nación dominicana, porque los líderes vienen y van, por el futuro de la nación dominicana es lo que yo puedo dejarle a mis nietos, en el caso mío, por la edad que yo tengo. Y cuando yo escucho personas que dicen, si Ramfi no va, yo no voto. Cuando la cosa es tan realmente difícil, es cuando tú descubres, en términos políticos, quién es guapo, quién es pendejo, quién es realmente ese que ama a la nación dominicana y en cierto momento tiene la capacidad de tirar hacia un lado el fanatismo y el culto a la personalidad y pensar en lo mejor que necesita el país en determinada coyuntura política. Pero a los ramfistas, no todos, tienen el gran problema que ellos solamente ven en Ramfi el futuro y la solución de todos los problemas. Y la pregunta que yo me hago es, a 2 semanas de las elecciones presidenciales, ¿dónde está Ramfi? ¿Dónde está ese gran líder que le tiene tanto amor a la patria que en los momentos más difíciles no saca la cara? Le tiene tanto amor a las personas que siguen su proyecto presidencial que en los momentos más difíciles él no saca la cara para guiarlo, para mostrar el camino a seguir en los momentos difíciles. Aquí es donde yo siempre he creído que una cosa es el fanatismo a la personalidad y el amor a la patria. Es la gran disyuntiva que van a tener muchos ramfistas, que en el día de las elecciones, por ese gran amor que ellos le tienen a la patria, ellos se van a quedar en su casa, creando la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana permanezca en el poder. Pero mientras tanto, ¿dónde está Ramfi Domínguez Trujillo? Ramfi Domínguez Trujillo frente a esta crisis política, crisis sanitaria, crisis económica, crisis de falta de valores. ¿Dónde está Ramfi Domínguez Trujillo? Es la pregunta que yo le hago, no a Ramfi, no. Porque Ramfi es un individuo más, un político más de República Dominicana. Yo le pregunto a los ramfistas, ¿cuál va a ser tu papel en las elecciones del 5 de julio? Porque Ramfi no va, tú te vas a quedar en tu casa. Porque Ramfi no va, tú vas a dejar que otro simplemente decidan cuál va a ser el futuro de la nación dominicana. Eso me dice a mí que entre tú y Ramfi no hay mucha diferencia, porque en los momentos difíciles, cuando se necesitan los hombres en República Dominicana, tú simplemente, tu palabra no va de acuerdo con los hechos, porque en los momentos difíciles, tú como ramfista, tú no diste la cara. No cabe duda también que yo siempre he creído que todos los líderes de una forma u otra venden sueños imposibles, propios de todo demagogo. Mucha gente me decían a mí, Ramfi Domínguez Trujillo es un hombre diferente, él tiene un discurso diferente, realmente él tiene una forma diferente de hacer política. Ramfi dice la cosa como son. Señores, vamos a ser francos. Ramfi Domínguez Trujillo durante 2 o 3 años le ha estado mintiendo a cada una de las personas que siguen su proyecto presidencial. Ahora, yo no culpo a ninguna persona que siga el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader, Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, porque desde mi punto de vista, todos los políticos siempre dicen lo que la gente quiere escuchar, y Ramfi Domínguez no es diferente, ni será diferente. Pero yo siempre he creído que Ramfi Domínguez Trujillo siempre supo, y él lo sabe, que constitucionalmente
Él no tenía la posibilidad de aspirar a la presidencia de la República porque él no llenaba los requisitos. Eso lo sabe cualquiera que tiene un conocimiento fundamental de la Constitución dominicana. Pero los ranfistas siempre han buscado la excusa de cómo culpar a otro, nunca a su líder. Y en los momentos más difíciles, cuando Ramfi Domínguez Trujillo no da la cara, a 2 semanas de las elecciones, todavía le están buscando excusa a Ramfi Domínguez Trujillo, porque su líder en los momentos que la nación realmente necesita de hombres que le duele a la nación dominicana, Ramfi Domínguez Trujillo no saca la cara. Y ahora los ranfistas, como una forma de ellos no sentirse mal con ellos mismos, como una forma de crear una esperanza en un proyecto presidencial que está muerto. Viven bajo la ilusión de que mañana él va a hablar, de que mañana de una forma u otra, Dios con una varita mágica va a hacer que Ramfi Domínguez Trujillo sea el candidato a la presidencia a 2 semanas de las elecciones. Señores, no somos muchachos, somos gente vieja. Por ese lado, esa ilusión y esos sueños que Ramfi Domínguez Trujillo le está vendiendo en este momento, de una candidatura presidencial que murió hace 6 meses. En 2 semanas eso no se va a resolver. Y no se va a resolver en los próximos 4 años, no importa que tanto Ramfi Domínguez Trujillo racionalice y los ranfistas traten de justificar dicho fracaso. Ramfi no tiene la culpa, no, la tiene el PLD. Ramfi no tiene la culpa, no, la tiene el PRM. Ahora resulta que toda la dirigencia del PRM simplemente están tratando de captar las personas que son parte del proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo. Señores, eso es normal en la política, eso siempre ha existido, la compra de líderes de otras organizaciones políticas. Pero la pregunta que yo me hago de nuevo, a 2 semanas de las elecciones presidenciales, ¿dónde está Ramfi Domínguez Trujillo? ¿Dónde está ese líder enérgico, ese hombre que era realmente el más popular en las redes sociales? Él no puede decir que él no sale porque no tiene la capacidad de hablar. Él no puede decir que él no puede dirigir su proyecto presidencial simplemente porque él le tiene miedo al COVID-19. Cuando él puede, a través de un celular, simplemente sentarse frente al celular y hablarle a los ranfistas de cuál es el paso a seguir a 2 semanas de las elecciones. Pero no, Ramfi Domínguez Trujillo es un hombre de silencio, un hombre que durante meses y meses y meses, eso era todos los días, con la misma cantaleta en contra de Danilo, la cantaleta en contra de Luis Abinader, la cantaleta en contra del Penco, la cantaleta en contra de todo el mundo. Y 2 semanas antes de las elecciones, ¿dónde está Ramfi? Escondido, está enfermo. El hombre no tiene 5 minutos para sacarlo y para hacer frente a un teléfono celular de esos que él tiene y simplemente hablarle a su pueblo, a sus seguidores, de cuál es el camino a seguir a 2 semanas de las elecciones. En pocas palabras, Ramfi Domínguez Trujillo simplemente ha abandonado el proyecto presidencial que se llama Ramfi Domínguez Trujillo, y Ramfi Domínguez Trujillo ha dejado a su suerte a ese gran número de personas que siguen el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo. Y en este momento vamos a ser francos, a 2 semanas de las elecciones presidenciales, son muchos los ranfistas que no saben qué hacer por la falta de liderazgo de Ramfi Domínguez Trujillo, un hombre que habla mucho cuando no tiene nada que perder, pero cuando él tiene que demostrar su liderazgo, se esconde, viaja para Nueva York o no da la cara. Claro, otra de las cosas que yo a veces me pregunto es, frente a esta situación política que en este momento está atravesando la República Dominicana, en la cual tú sientes como la tensión, en la cual los ranfistas quieren tener un sentido de dirección de qué hacer con su voto. ¿Por qué van a votar? Si van a votar por Cohen, o ellos tienen ese voto de una forma u otra que dividirlo, votar por Abinader, o votar por Gonzalo, o quedarse en su casa. Aquí es donde yo siempre he creído que Ramfi Domínguez Trujillo, si él fuera un líder, como dicen algunos, en este momento él tuviera un posicionamiento claro
para darle un sentido de dirección a las personas que siguen su proyecto político. Pero ¿qué está haciendo Ramfi Domínguez Trujillo? Está en silencio. Y lo único que tú escuchas son las palabras y los comentarios de aquellos ranfistas que todavía están soñando que Ramfi Domínguez Trujillo puede ser candidato a la presidencia a 2 semanas de las elecciones. De esos ranfistas que todavía están de una forma u otra glorificando la figura de Ramfi Domínguez Trujillo como que él tiene algo bueno que decir, que él tiene un anuncio bueno que decir, que él tiene una solución buena para decir y por eso es que él no está diciendo nada. En pocas palabras, los ranfistas, después de ser seguidores, ahora son los que racionalizan la conducta de abandono de un proyecto presidencial que se llamaba Ramfi Domínguez Trujillo. No cabe duda también, a 2 semanas de las elecciones presidenciales, pero también de las elecciones congresionales. Estos son los días en que Ramfi Domínguez Trujillo, si él tiene miedo de contagiarse con el COVID-19, de una forma habitual, él puede entrevistar, él puede conversar con cada uno de los aspirantes a diputado en aquellos lugares donde el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo y esos diputados tienen posibilidades reales de ganar esa plaza. Pero ¿dónde está Ramfi para ayudar, para empujar, para de una forma u otra crear publicidad para esos aspirantes a diputados con posibilidades de ganar? ¿Dónde está Ramfi? Entonces los momentos más difíciles, cuando los simpatizantes y los militantes y los aspirantes a cualquier tipo de diputación, ¿dónde está Ramfi? Ramfi no habla, Ramfi no aparece, Ramfi simplemente no da la cara en los momentos más difíciles. Cuando se habla de República Dominicana, pero en los momentos cuando más sus seguidores, los militantes y los aspirantes de su proyecto presidencial a diputado, Ramfi no aparece. Eso me dice a mí que el liderazgo de Ramfi Domínguez Trujillo nada más era simplemente pura palabra. No cabe duda también que yo soy de lo que creo que Ramfi Domínguez Trujillo, no tanto como político, porque los políticos son lo que son. Gente que te dicen una cosa hoy y mañana te dicen otra. La mayoría de ellos, en un 100%, todo te hablan mentira, todo te mienten. Y todo te pintan una cara de este lado y te pintan una cara del otro lado. Ahora yo voy a hablar de Ramfi, la persona. Yo siempre he creído que toda persona tiene que tener cierto sentido de decencia personal, pero también tiene que tener cierto sentido de agradecimiento personal por el esfuerzo y el trabajo que otras personas hacen para que ese individuo económica o políticamente simplemente tenga éxito. Y la pregunta que yo hago es, ¿dónde está Ramfi Domínguez Trujillo para simplemente apoyar a aquellas personas que de una forma u otra fueron las figuras principales que impulsaron su proyecto presidencial? Aquí es donde yo creo que Ramfi Domínguez Trujillo, aunque sea por agradecimiento, aunque sea por lealtad política, aunque sea por lealtad de amigo, de palabra, debiera sacar la cara y debiera de apoyar a cada una de esas personas que son parte de su proyecto presidencial, que un día como hoy se sienten simplemente como borregos sin sentido. Se sienten simplemente como personas que políticamente no tienen un sentido de dirección. Porque simplemente su líder, a 2 semanas de las elecciones, simplemente le falló. Pero es tiempo de que Ramfi, no el político, la persona, por lo menos se mire a sí mismo en el espejo y diga, esas personas que me apoyaron no merecen lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, en estas 2 semanas yo voy a hacer todo lo posible por no defraudar a aquellas personas que pusieron su confianza en mí. Señores, yo no le quito más tiempo. Realmente yo espero que este tipo de comentario le haya servido de algún tipo de utilidad.